¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en una emisión más de su programa El Itacate. Y bueno, estamos esta nochecita para hablar un poquito sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Y bueno, pues estamos en este 25 de septiembre del 2024 y vamos a hablar un poquito de lo que sucedió, sobre todo con este tema de la reforma a los salarios mínimos. Y bueno, como antecedente principal tenemos que, bueno, pues en la presentación del pasado 5 de febrero de este año, en el número 11, dentro del discurso inicial de la Presidencia de la República, se establece que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos, enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social, y también que pues no estará por debajo de la tasa de inflación, este salario mínimo. Entonces, pues ya viajando a lo que ya fue este pasado 24 de septiembre, pues tenemos que la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de salario mínimo para que el aumento de este indicador nunca sea menor a la inflación observada, y para establecer un salario profesional a maestros de educación básica de tiempo completo, personal sanitario, incluyendo a médicos, enfermeras, personal administrativo y lo que habíamos mencionado, policías, militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional. Entonces, la modificación al artículo 123 de la Constitución se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular en una misma votación, con 478 votos a favor de legisladores de todos los partidos políticos. Entonces, bueno, pues aquí están estas cuestiones. En el segundo artículo transitorio de la iniciativa se especificó que el salario profesional que ganarán los maestros de educación básica de tiempo completo y todas las demás actividades que se habían mencionado, bueno, pues es de 16,777,68 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Que fue actualizado por la inflación estimada para el año 2024. Entonces, bueno, pues ahí está esta, digamos, esta reforma, que bueno, ya sería la cuarta reforma que se estaría trabajando dentro de la propia estructura legislativa mexicana. Y bueno, pues en este caso ya tenemos, bueno, pues ya también este cambio. Entonces, pues hubo intervenciones, hubo algunas cuestiones ahí digamos, discusiones un tanto importantes. Y bueno, pues, pero al final parece ser que, bueno, pues toda la parte, digamos, discursiva, pues se enfocó a que, bueno, pues habría una mayoría aprobada en estas instancias. Entonces, bueno, pues ya esto continuará su proceso. Y bueno, pues esto será enviado ya al Senado para que se continúe este proceso de aprobación. Entonces vamos a darle seguimiento a cómo van las iniciativas, cuáles son los procesos que, bueno, pues en alguna medida se van contemplando. Y bueno, esto fue en cuanto a la parte de los salarios. De ahí tenemos también que, bueno, también estuvo un cambio que, bueno, ya acaba también de terminar hasta cierto punto un proceso importante, que, bueno, pues es la aprobación por unanimidad del proyecto de decreto para establecer el 1 de octubre de cada 6 años, bueno, que cada 1 de octubre, ¿no? O cambio de sexenio, se ha considerado como día feriado oficial, ¿no? De descanso obligatorio, una semana, bueno, a una semana de que se presentó esta iniciativa en el Senado, bueno, pues ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con 398 votos a favor y 0 en contra, ¿no? Prácticamente también está la unanimidad. Y en este caso, bueno, pues simplemente pues es una reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el cual indica los días de descanso obligatorios para trabajadores y trabajadoras de México. Entonces, pues solamente es una sustitución, ¿no? Eliminar el 1 de diciembre de cada 6 años y sustituirlo con el 1 de octubre. Entonces, básicamente, pues es esa parte, no cambian, digamos, gran cosa. El acuerdo, digamos, con este artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, que bueno, es lo que estaría, digamos, ya desprendiéndose, pues menciona que los trabajadores que presten sus servicios durante un día feriado tendrán derecho a que se les pague, digamos, mayoritariamente.
independientemente del salario que les corresponda por descanso obligatorio, que sería el salario doble por el servicio prestado. Entonces, pues eso básicamente ya se venía manejando, solamente se cambia, se pasa de el 1 de diciembre al 1 de octubre. No fue una, digamos, una reforma tan significativa. Y bueno, pues también tuvimos ya lo que es la aprobación desde el Senado de la República, digamos, en este proceso que había iniciado con Cámara de Diputados, sobre la reforma que reconoce a pueblos indígenas y originarios, así como a los pueblos afromexicanos. Entonces, pues es la reforma, ya lo habíamos mencionado, la reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana, y pues reconocimiento como sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, bueno, pues esto ya fue aprobado en esta parte. Me parece que ya en estos momentos esta reforma a pueblos indígenas pues ya se está también desarrollando, se va a pasar a los congresos locales. Ya veremos ahí cuál fue el índice de aprobación. Lo mismo ocurrió con la reforma a la Guardia Nacional, que bueno, ya fue aprobada tanto como en Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y de ahí pues ya en estos momentos ya también esta reforma de Guardia Nacional está pues pasando hacia la parte de los congresos locales. Ya veremos cuál fue, digamos, el índice de aprobación en estos congresos locales en ambas iniciativas, ¿no? Tanto en la de la Guardia Nacional como en la de pueblos indígenas. Sostenemos que, bueno, pues la hipótesis más, digamos, cercana sería que, bueno, pues va a haber mucha más aprobación hacia pueblos indígenas, probablemente sea unánime, ¿no? En los congresos locales. Habrá mayor discrepancia con Guardia Nacional, sobre todo pues, en los estados de oposición. Entonces, ya veremos cómo va ocurriendo esto. Teníamos que, bueno, ponernos un poquito al tanto y hablar sobre todo de esta cuarta reforma de los salarios. Y ya veremos qué va ocurriendo. También, fíjense, otros temas interesantes. Ahorita nos están comentando qué opinas sobre lo que ocurrió hoy con la parte de España. Pues tengo entendido que Claudia Sheinbaum en alguna medida pues no invitó al rey Felipe VI, ¿no? Eso es lo que, bueno, estuvimos escuchando. Tal parece que esto es algo que ya se arrastra desde lo que fue pues la carta del presidente López Obrador a la corona española, cuando pues se trató de se trató este tema de pedir perdón por el tema de la conquista, que pues prácticamente no hubo respuesta alguna. Entonces me parece que se viene arrastrando desde aquella ocasión esta, digamos, disposición o esta cuestión de no haber invitado a ningún personaje de la realeza española, ¿no? De la monarquía española. Y de ahí pues se han desprendido unos dimes y diretes tremendos, ¿no? Entonces eso es lo que estuvimos observando. También, bueno, ahorita me acaban de comentar que qué opinamos sobre el tema del Líbano. Pues es delicado porque pues ya Israel y Líbano pues prácticamente ya tienen una confrontación directa, cosa que bueno pues era con Palestina. Bueno, pues ahora ya es una, se puede decir ya una segunda etapa, digamos, de los conflictos que Israel está sosteniendo con varios pues con varios grupos, ¿no? Digamos, grupos islámicos. En el caso de Palestina, pues todo lo que ha ocurrido con Hamas, y ahora con Líbano, el tema de Hezbollah. Entonces, bueno, pues ahí es delicada esa cuestión. También, bueno, en Rusia ya emitió una declaratoria de que no va a permitir que se intervenga, sobre todo en el tema de la OTAN, en sus territorios, y que bueno, pues probablemente pues sí habría represalias de tipo nuclear, ¿no? Eso también es un tema muy delicado con Rusia. Y bueno, pues a la espera de lo que ya será el próximo cambio de gobierno federal, ¿no? Ya para el próximo 1 de octubre, ahorita estamos a 25, todavía quedan unos días, ya para que la próxima semana pues ya se consolide pues esta transición. ¿Sale? Entonces estaremos pendientes de esos temas, de muchos otros, y bueno, como siempre agradecemos su presencia en este Itacate, y estaremos pendientes de otros temas que bueno pues también son relevantes, muy importantes, ¿no? Ahorita bueno me acaban de escribir que pues el tema de Estados Unidos, de lo que va a ser ya las campañas y después la elección de noviembre. Entonces hay muchos temas que tocar todavía, pero bueno, como siempre agradeciendo su presencia. Saben que bueno, pues este es un espacio informativo. Como siempre, tengan una bonita noche, descansen, nos vemos y hasta la próxima.